Dios les bendiga. Qué gusto verles a todos, hermanos. Sigan creyendo en el Señor. Sigamos, hermanos, buscando más a Dios. Y sabe que cuando estamos en tribulación, es el momento, el tiempo de que usted y yo pongamos en práctica lo que hemos aprendido y lo que conocemos en el Señor. Amén. Para eso vienen los tiempos estos difíciles, para usted y yo poner en práctica lo que creemos y lo que entendemos del Señor. Amén. Felicidades, hermano, a Freddy, hermana Pilar, qué bueno que todo va bien. Amén. ¿Por qué no damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos? Amén. Yo digo, hermanos, que la vida es una virtud y la Biblia habla que la vida, hermano, es un milagro. Amén, es un milagro. ¿Están listos, hermanos, para recibir la palabra de Dios en ese día? Amén. Nos predica en esta noche nuestra hermana Patti. Paz, hermana Patti. Abra su corazón, abra sus oídos para que recibamos la palabra del Señor. Dios les bendiga, hermanos. Para mí es un privilegio predicar la palabra del Señor. ¿Por qué no abre su Biblia, ya que está de pie, en Éxodo 34? Vamos a leer Éxodo 34 del 5 al 6. Con él y proclamando el nombre de Jehová, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Inclinemos nuestros rostros. Gracias, Padre, por esta hora. Gracias, mi Señor, por todo lo que tú has hecho en nuestras vidas. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos que están aquí presentes, Padre. Yo declaro, Señor, en el nombre de Cristo Jesús, que hoy, Padre, somos más que bendecidos por tu amor y tu grande misericordia, Padre. Asimismo, Señor, declaro este lugar libre, Padre Santo. Todo cansancio, Señor, sea quitado, Señor, de la vida de mis hermanos, Padre, en esta hora. Que ellos sean libres, Padre, para adorarte y bendecirte y recibir, Padre, lo que tú has puesto en mi espíritu, Padre, para que esta hora, Señor, sea expuesto, mi Dios bendito. Gracias, Dios, por tu palabra. Todo viento contrario, Señor, que se levante contra nuestras vidas, contra este lugar y contra este tiempo, sea atado y quede inoperante por el nombre de Cristo Jesús. Gracias, mi Dios, porque tú eres bueno y a ti te alabamos y te glorificamos, Señor. Y yo sé, Padre, que nadie se va a ir de la misma manera, Señor, porque tú marcas la diferencia en nuestras vidas y sobre todas las cosas, porque tú eres grande y porque tú eres bueno. En el nombre de Jesús, amén y amén. Puede tomar su lugar, hermano. Pues así, hermanos, como les decía, para mí es un privilegio predicar la palabra del Señor. Pero cuando el pastor me dijo hace como 2-3 semanas que yo predicara, quiero decir que sí, pensé un poquito, porque a veces uno recibe golpes muy duros en el espíritu, en el alma y en todo. Y le dije al Señor, pero ¿cómo? Porque yo sé que cuando un soldado está herido, le es muy difícil salir al campo de batalla. Pero sabemos que el Señor nos llamó para este tiempo y de Él somos, y Él hace lo que Él quiere con cada uno. Y me fui para mi casa y le dije: bueno, Señor, si esa es tu voluntad, ¿qué quieres que yo predique? Y me dice el Señor: quiero que vayas y que te pares ahí y que prediques sobre mi misericordia, porque servimos a un Dios de misericordia. Amén. Y en plena presencia del Señor estoy, que así Él me lo dijo, y yo pues obedeciendo, ¿verdad? Aquí estoy.
trayendo esta palabra para decirles de que al Dios que servimos es un Dios de misericordia. Podemos ver que cuando Moisés estaba en la presencia del Señor, él reconoció que el Señor es misericordia, que es tardo para la ira, y que nuestro Dios es amor, y que sobre todo la misericordia es la compasión. La compasión que Dios tiene para con nosotros es su perdón. Y yo quiero decir en esta hora que si estamos de pie es por la misericordia de Dios. Usted tiene lo que tiene por la misericordia de Dios. Usted es hijo de Dios por la misericordia de Él. Usted tiene el trabajo que tiene por la misericordia de Dios. Usted tiene sus hijos por la misericordia de Dios. Usted tiene al esposo, a la esposa que tiene por la misericordia de Dios. Y así podría yo seguir y seguir y seguir diciendo, ¿verdad?, todo lo que hace la misericordia de Dios en nuestras vidas. Pero hoy estoy aquí para recordarle que Dios no ha cortado su mano sobre nosotros. Él sigue guardándonos, Él sigue cubriéndonos en cada día, en nuestra entrada y en nuestra salida, en nuestro trabajo y donde quiera que estemos. Dios hace grande misericordia con nuestras vidas. Si la enfermedad no ha llegado a su vida que estamos viviendo, es por la misericordia de Dios. Dios ha sido bueno, Dios ha tenido compasión de nosotros, Él nos ha guardado, porque casi todos estamos haciendo lo mismo, trabajamos, vamos y venimos, pero yo una cosa quiero decir es que la misericordia de Dios nos ha guardado. Y también, ¿verdad?, podemos decir desde el principio que Dios tuvo misericordia con nosotros, porque cuando en verdad nosotros no teníamos parte en lo espiritual, Dios envió a su Hijo por amor y misericordia a nosotros, porque nosotros estábamos condenados a la muerte. Pero Dios en su grande misericordia mandó a nuestro Señor Jesucristo para que Él muriera en una cruz del Calvario y así nosotros poder ser participantes de su gloria. Entonces eso es grande misericordia de Dios, porque Él mandó a su Hijo. ¿Por qué? Porque Él tuvo compasión de nosotros, Él no queriendo que muriéramos, porque el castigo no fue, la ira no fue para usted, ni fue para mí, ni para ningún ser humano. Eso fue preparado para Satanás. Entonces, por eso podemos decir que Dios es un Dios de grande misericordia. La misericordia, el amor, el perdón es parte del corazón de Dios, es su naturaleza. Ese es nuestro Dios. Nuestro Dios es grande en misericordia. Por eso podemos ver también cuando Jesús estaba en la tierra, la gente se acercaba a Él y le decía: Señor, Hijo de David, ten misericordia de mí, o ten misericordia de mi hija, ten misericordia de mí que soy ciego. Todos clamaban misericordia por sanidad, por un milagro. Clamaban misericordia. Entonces, ¿por qué misericordia? Porque sabemos que presentándonos delante de Dios y clamando misericordia, Él no puede negarse, porque Él tiene un corazón muy bueno. Entonces, por eso cuando nos acercamos en oración, siempre, no sé si usted me ha escuchado a mí, siempre en mis oraciones está Dios por tu misericordia, Dios por misericordia. Y siempre me he estado dando cuenta y me he estado examinando que yo misma uso mucho esa palabra, porque yo sé que al acercarme con esa palabra, Dios va a obrar, porque yo de esa manera puedo conocer a Dios, que Él se mueve. ¿Por qué? Porque Él no puede negarse. Él es parte de su naturaleza, ser misericordioso con nosotros. Podemos ver en el libro de los Salmos a David. Todos los salmos casi dice: por tu misericordia y tu misericordia, Jehová. Y siempre David, podemos ver, él clamaba misericordia a Dios. Y Dios obraba cuando David clamaba misericordia. Yo no sé en qué situación usted pueda encontrarse en estos momentos, pero yo sé que usted viene y clama a Dios y se acerca a Dios conociéndole que Él es misericordioso. Él va a obrar a favor de usted. Él va a hacer un milagro a través de su misericordia en su vida. Amén.
Eso es nuestro Dios. Nuestro Dios es en su misericordia, es amor, porque Él nos dio a su Hijo, a su único Hijo. Él tuvo compasión de la tierra, Él tuvo compasión de mí, de usted. Él tuvo misericordia y nos dio una oportunidad más. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Dios es un Dios de su misericordia grande. Y asimismo podemos ver la compasión. En Lucas 10 dice del 10 al 30 dice la historia. Y quizás no voy a tardar mucho predicando, pero si usted me quiere acompañar, mejor lo leemos. Lucas 10. Del 30 al 37. Dice, respondiendo Jesús, dijo Jesús, un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales despojaron e hiriéndole se fueron, dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote por aquel camino y viéndole pasó de largo. Asimismo un levita llegando cerca de aquel lugar y viéndole pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia y acercándose viendo sus heridas, echándole aceite y vino y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Y otro día al partir sacó 2 denarios y los dio al mesonero y le dijo, cuídamelo y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. ¿Quién pues de estos 3 parece que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones? Él dijo, el que usó de misericordia con él. Entonces Jesús le dijo, ve y haz tú lo mismo. Esto le dijo Dios a un hombre de los que estudiaban la ley y tocaron ese tema. Y Jesús dijo esta historia, ¿ves? Y podemos ver que Jesús enseñaba a muchos misericordia en aquel entonces. Pero ahora conocemos a un Dios, servimos a un Dios, amamos a un Dios, seguimos a un Dios de misericordia. Ahora, Jesús cuando estuvo en la tierra también, Él enseñó que nosotros como seguidores, como hijos, en la fe en el Señor, que es misericordioso, nosotros también tenemos misericordia por los demás. Porque a veces nosotros como seres humanos somos tan duros en nuestro corazón que cuando alguien se nos acerca y nos dice sus problemas, sus necesidades, lo que pueda estar pasando en la vida, a veces nosotros lo que hacemos es criticarle, juzgarle y decirle, no, pues por esto él se lo merece. Pero no queremos hacer misericordia. A veces nos cerramos, a veces nos excluimos, a veces nos comportamos como este sacerdote, como este levita que está hablando de hombres que conocían a Dios, de la ley, y aún así ellos no hicieron misericordia con aquel que estaba casi muerto. Pero pasó un samaritano y ese hombre tuvo grande compasión. Y ese hombre quizá posiblemente no conocía tanto de la palabra de Dios como aquellos otros 2 que habían pasado. Por eso muchas veces decimos, o mucha gente dice, no, pues tiene uno más con los demás y no con la misma familia. ¿Por qué? Porque a veces ni con nuestra misma familia somos misericordiosos. No tenemos ni compasión ni por los hijos, ni por la esposa, ni por el esposo, ni por los demás. Y aún muchos hijos que ni compasión tienen por sus padres. Entonces podemos ver eso de que conociendo la palabra de Dios a veces nos cuesta tener misericordia. Y Dios
no quiere eso en nuestras vidas. Más como iglesia, nosotros tenemos que representar a Dios haciendo misericordia con los demás, con nuestro prójimo, dentro de la iglesia, fuera de la iglesia, porque nosotros representamos a Dios. Y si Dios es un Dios de misericordia, entonces yo tengo que ser misericordiosa con los demás, sin importar cuál sea la circunstancia, cuál sea el problema, cuál sea la necesidad, cuál sea el color, cuál sea la raza, no importa la cultura, no importa el país de donde sea. Simplemente yo tengo que ser misericordiosa porque mi Padre, porque mi Dios es misericordioso. Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dice en Oseas 6:6 que lo que Dios quiere es misericordia y no sacrificio. ¿De qué me sirve predicar y de qué me sirve servir en un púlpito? ¿De qué me sirve tomar el lugar para la alabanza, para predicar, para lo que sea? ¿De qué me sirve si yo no tengo misericordia con los demás? Oseas dice claramente que lo que Dios quiere es misericordia, no es sacrificio, porque los sacrificios no valen delante de Dios. Dios está asqueado de ver tantas cosas que hacemos y vamos y venimos y esto y nos creemos que hacemos y todo y que con eso ya es suficiente. No, Dios lo que quiere es misericordia. Porque Dios es misericordioso con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios no nos ha dejado. Yo no sé, para el mundo vienen muchas cosas malísimas. Las escuchamos, las vemos. Pero una cosa sí sé, que Dios no ha dejado a su iglesia. Dios ha tenido grande misericordia con nosotros. Dios no nos ha abandonado. Dios no se ha olvidado de nosotros. Yo cada mañana que despierto puedo ver que Dios no se ha olvidado de mí. Yo le digo, no viniste esa noche, Señor, pero posiblemente hoy vas a venir, porque yo sé que en tu misericordia tú no te has olvidado de tu iglesia. Estamos pasando los tiempos que pasamos, las plagas, las enfermedades, todo lo que está pasando, pero Dios nos ha guardado en su grande misericordia. Dios ha sido fiel y de esa manera nosotros también debemos de tener misericordia con los demás. Cual sea la necesidad, yo no lo sé, pero usted tenga misericordia por aquel que aún también no conoce a Cristo. Usted tenga misericordia de aquel que si no se prepara, usted y yo sabemos lo que él va a pasar. Y yo quiero decirle que si aún nuestra familia no está en los caminos de Dios, yo sé que con sus oraciones, clamando a Dios esa misericordia, su familia vendrá al Señor y podrá escapar de aquella ira grande que viene, porque no fue preparado para el ser humano, fue preparado para Satanás y sus ángeles. Asimismo, hermanos, eso es lo que Dios puso en mi corazón, que clamara, que nosotros seamos misericordiosos, porque somos hijos de un Dios de misericordia. Asimismo dice en Lamentaciones 3:22 al 23: por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias, nuevas son cada mañana. Grande es tu fidelidad, oh Señor, grande es tu fidelidad. Usted puede decirle al Señor: grande es tu fidelidad, Señor, porque nuevas son tus misericordias cada mañana. Cada mañana el Señor nos llena de sus misericordias, nos guarda cuando vamos en el camino y a veces miramos que íbamos a pasar un accidente y decimos: ay, me escapé. Pero no fue porque usted lo haya hecho, fue porque el Señor tuvo misericordia de usted. El Señor nos guarda todos los días, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Usted se viste, usted camina, usted come. ¿Por qué? Por la misericordia de Dios. Porque Dios le brinda las manos, le brinda sus manos para que usted pueda sostenerse. El Señor lo mantiene de pie. El Señor en su grande misericordia le sana. El Señor en su grande misericordia le liberta. El Señor en su grande misericordia le da paz.
El Señor en su grande misericordia le fortalece cuando usted ya no tiene fuerzas. El Señor en su grande misericordia se acerca a usted a hacerle el milagro que usted le clama. Por eso podemos ver que por qué a los demás les van bien cuando a veces ni siquiera son como usted o como yo. A veces están tan lejos del Señor, pero es la misericordia de Dios en la vida de esa persona. Así tan grande es la misericordia de Dios, hermanos. Acérquese a Dios porque Él es misericordioso. Su corazón está lleno de misericordia, de amor y de perdón, de justicia para nosotros y para todo aquel que se acerca a Él. Asimismo, también podemos ver en Oseas. La palabra de Dios habla de una mujer, de Oseas, del profeta, que le dijo: ve y toma por mujer y cásate con una prostituta. Así dice la palabra. Pero lo de prostituta quiere decir que él hablaba de Israel, de un pueblo que Dios había tomado desde el principio y que lo había escogido para Él, pero que Israel siempre traicionaba a Dios. Y en mis palabras yo quiero decir que prostituta quiere decir traicionera, que siempre traicionando a Dios con otros dioses. Israel eso era lo que hacía, pero Dios le dijo al profeta Oseas: ve y toma a una mujer, para que el hombre pudiera sentir lo que Dios estaba sintiendo en su corazón por la traición de su pueblo. Y fue Oseas y tomó a la mujer prostituta como su esposa, intimidó con ella y tuvo hijos. Y le dio de todo lo que un esposo le pueda dar a una esposa. Lo estoy diciendo con mis propias palabras, pero está en Oseas 1, ahí lo encontramos. Y vino esta mujer, dijo que ella se regresaba mejor al pasado, con sus amantes, con su vida que ella tenía, que posiblemente se había aburrido de tener la vida que tenía. Y esta mujer se fue y dejó al profeta. Pero podemos ver de que en este tiempo no solo Israel hacía eso. A veces señalamos tanto a Israel y decimos, cuando estudiamos la palabra, y decimos: ¿por qué lo hacían? No debían de hacerlo, si Dios tan bueno. Pero en realidad en estos tiempos hoy hacemos lo mismo. Solo que hoy vivimos en un tiempo muy diferente, vivimos por la gracia. Solo que antes, en aquel tiempo, era más difícil, porque cuando alguien pecaba, todos eran condenados. Era condenada una nación completa, era condenado un pueblo completo, era condenada las generaciones. Pero hoy, en una parte, la palabra de Dios dice que ahora cada quien va a entregar sus cuentas. Esa es la grande bendición y la grande diferencia que tenemos. Como siempre, tomamos el bien o tomamos el mal. En su grande misericordia, Dios envió a su Hijo para que esto sucediera en nuestras vidas. Y hoy sabemos de que si hacemos el bien buscando a nuestro Señor, nos irá bien y vamos a ser herederos de la vida eterna. Y lo mismo era para Israel en aquel tiempo. Pero hoy tenemos las mismas promesas y tenemos las mismas bendiciones y también las mismas maldiciones. En nosotros está el tomarlas o dejarlas.
Pero lo mismo hacemos en este tiempo. Venimos a Cristo, el Señor nos limpia con su sangre, nos perdona, nos instruye, nos enseña, nos lava, nos sella con su Espíritu Santo, pone cántico nuevo en nuestra boca. Pero después, ¿qué hacemos? Lo tomamos como una rutina y luego que ya nos cansamos y que ya nos aburrió y que mejor ya no quiero seguir sirviéndole a Dios. O cuántas veces, porque yo estoy segura que cuántos hermanos hemos cometido el error de venir y decirle al pastor: pastor, aquí está mi privilegio, yo ya no puedo servir en esto porque no tengo tiempo, porque tengo un trabajo que yo tengo que atender, porque tengo una familia. Y así es, pastor, que aquí está el privilegio porque yo no puedo. Yo sé que ha pasado y porque está pasando en este tiempo. ¿Cuántas veces dejamos a Dios porque el trabajo es lo más importante? Tenemos más fe en un trabajo que la fe en Dios. Creemos que un trabajo nos va a prosperar y nos va a salvar de aquello que se avecina. Y dejamos a Dios por cualquier cosa, dejamos a Dios, dejamos al Señor por las redes sociales posiblemente, le damos más tiempo, dejamos a Dios por la familia, dejamos a Dios por cualquier circunstancia, por cualquier problema que venga a nuestra vida, dejamos a Dios, porque creemos que Dios no es capaz de arreglarnos la vida. Y hacemos lo mismo que hacía Israel. Hacemos lo mismo que hizo esta mujer, que dejó a su esposo y se fue y regresó atrás. Pero también podemos ver que Dios en su grande misericordia va, dice la palabra de Dios, va y alcanza a esta mujer al desierto. Y dice que le dice en el versículo 2 de Oseas 14: pero he aquí que yo la atraeré y la llevaré al desierto y hablaré a su corazón y le diré sus viñas y le daré sus viñas desde ahí y el valle de Acor por la puerta de esperanza, y ahí cantará con él como en los tiempos de su juventud y como en el día de su vida de la tierra Egipto. Todavía Dios buscándonos, y fue y alcanzó a esta mujer que está hablando en Oseas. Y lo mismo hace Dios con nosotros. Va y nos alcanza, va con su Espíritu Santo, y siempre su Espíritu Santo hablando a nuestro espíritu que tenemos que volver, porque esta mujer dijo que mejor le iba con su pasado, pero no es así. Lo mejor es estar en el lugar correcto, en la hora exacta donde Dios nos llama y donde Él nos quiere. Y podemos ver la grande misericordia de Dios. No solo que nosotros éramos tan pecadores y Dios decidió dar su único hijo por nosotros. Nosotros no merecíamos a Jesucristo, pero Él en su grande amor, y aún sabiendo que nosotros le íbamos a fallar, Él dio lo mejor que tenía por nosotros. Y nosotros en verdad representamos a esta mujer. Así como esta mujer representa a Israel, nosotros también representamos a esa mujer también a nosotros. Porque no tiene nada de diferente, nada es la diferencia, es lo mismo. Somos ingratos con un Dios tan bueno y lleno de misericordia. Y eso, hermanos, es nuestro Dios en nuestras vidas. Dios es grande en misericordia. Por eso podemos ver por qué le va tan bien a esa persona si ni siquiera le sirve a Dios.
porque Dios en su grande misericordia le bendice. Y Dios en su grande misericordia le alcanza como nos alcanzó a nosotros. Y en cada vez que nos equivocamos y caemos, Dios en su grande misericordia nos levanta y nos trae de nuevo otra vez. Porque no es para el que corre, sino es para el que Él tiene misericordia. No es por lo que usted haga, sino es porque Él escogió a usted. Él escogió para este tiempo. Los tiempos no son fáciles ni son buenos, pero sabemos que en Él son buenos. Y sabemos que a la iglesia le va a ir bien cada día, aún en medio de las tinieblas, aún en medio de todo lo que esté pasando. Pero sabemos que por la misericordia de Dios a nosotros nos va a ir bien. Y así nuestro Dios tan bueno y tan grande, que nos llama, aunque nosotros le fallemos, Él nos vuelve a levantar otra vez. Porque ese es el corazón de Dios, que aunque tú le falles, pero si Él te escogió, Él te volverá a traer otra vez. Porque así es Él. Su amor va muchísimo más allá de lo que podemos imaginar. Porque Dios es compasión. Y Él no quiere que nosotros perezcamos todo aquello que viene. Aún estamos viendo lo que vemos y nos asustamos y nos preocupamos. Pues ¿qué más ha de venir? Dice la palabra, qué cosa que nunca se ha visto. Vienen las cosas más difíciles para el mundo, pero para usted y para mí, para usted que cree en Dios, no viene lo mejor. Porque Jesucristo va a venir por nosotros. Y así podemos ver el amor tan grande de Dios por su iglesia, por su pueblo. Que aunque nosotros le fallemos, que aunque nosotros nos vayamos, pero Él sigue insistiendo. Él nunca te va a dejar, porque si le perteneces a Él, Él no te va a dejar. Aunque tu pecado sea grande, Él no te va a dejar, Él te va a volver a traer. Porque así es su amor tan grande. Que aunque nosotros nos alejemos por un trabajo, por lo que sea, por cualquier circunstancia, cualquier problema, cualquier situación, o posiblemente por un milagro que Dios no quiso hacer en su voluntad, pero Él te volverá a traer. Él volverá a poner una vez más su amor, la fe que necesitas para seguir adelante. Porque el Señor así lo hizo con esta mujer. Y le vuelve a decir otra vez. En Oseas 2:18 le dice: en aquel tiempo haré para pacto con las bestias del campo, con las aves del cielo y con las serpientes de la tierra. Y quitaré de la tierra arco y espada y guerra. Y te haré dormir segura, y te desposaré conmigo para siempre. Y te desposaré conmigo en justicia, en juicio, en benignidad y misericordia. Y te desposaré conmigo en la fidelidad, y conocerás a Jehová. Así es nuestro Dios. Para eso es que nuestro Dios nos ha llamado, porque sus promesas son grandes. Y no solo con esto, hermanos, le dice Dios una vez más al profeta Oseas en el capítulo 3. Le dice: ve y cómprala. Ya lo había traicionado, ya se había ido, pero Dios seguía insistiendo. Dios seguía teniendo compasión y misericordia por esta mujer. Le dice al profeta Oseas otra vez: ve y cómprala. ¿Cómo es posible eso? Que tan grande amor por alguien que según para el mundo no vale nada. Usted puede darse cuenta el amor y la misericordia de Dios por aquel que Dios llamó, por aquel que Dios ama
y que tiene propósitos grandes en su vida, que aun que el pecado que hay en su vida o que esté pasando como sea, Dios dice y vuelve a insistir y le dice a Oseas: ve y cómprala, cómprala, porque es mía. No importa cuál haya sido tu pasado, no importa cuál sea lo que estés pasando, pero si Dios te escogió, Él va a luchar por ti y tú no vas a morir, porque Dios te va a levantar. El amor de Dios tan grande, su misericordia tan grande. Está hablando aquí de una mujer prostituta por la cual Él le decía al profeta que fuera por ella, y aún Dios mismo dándole sus promesas, atrayéndola. ¿Y qué fue el profeta? Y la compró para él, porque era de él. De igual manera, Cristo pagó un precio por usted y por mí en la cruz del Calvario. Él pagó un precio que no fue oro ni fue plata, fue su sangre. Y ese precio ha sido muy grande. Por lo tanto, si Dios le ha llamado, si usted está aquí, usted le pertenece a Él. Y siéntase privilegiado y siéntase contento, porque Dios le escogió a usted. Porque dice la palabra de Dios que muchos son los escogidos y muchos son los llamados y pocos los escogidos. ¿Qué quiere decir eso? Que el llamado es para todos es el llamado, no se queda nadie fuera, el llamado es para todos, pero pocos somos los escogidos. Y eso no es porque nosotros seamos buenos, sino porque Dios tiene grande misericordia. Y yo sé que cada uno de los que estamos aquí, de los que me están escuchando, han sido escogidos de parte de Dios, porque Él nos compró en la cruz del Calvario. Y me sorprende tanto el amor de Dios y la compasión y la misericordia de Dios. ¿Cuál es la compasión? Que Dios, no queriendo que muriéramos y que sufriéramos por aquello que viene, dio a su Hijo. ¿Cuál es su amor? Porque Él nos hizo y Él nos llamó y nos escogió. Y me doy cuenta que el corazón de Dios es tan grande, y que para mí no ha habido cosa más hermosa y más grande que conocer a Dios en mi vida. Él es mi fuerza. Él es lo mejor que yo puedo tener, es lo mejor que me ha pasado en la vida. Yo no voy a decir que me ha ido bien en la vida, no, pero Él ha estado ahí. Yo me he equivocado muchas veces y posiblemente he pagado las consecuencias de mis pecados, de mis errores, pero Él no me ha abandonado. Él en su misericordia me ha guardado, me ha fortalecido y me ha levantado. Él no ha dejado que yo muriera cuando posiblemente yo he sentido que estoy muriendo. Él me vuelve a levantar, porque yo sé que sirvo a un Dios de misericordia, a un Dios bueno, a un Dios que si usted se acerca a Él, Él le responde, porque Él es lo más hermoso, lo más bello y lo más grande. No hay nada mejor que estar en el Señor. Así el cielo se caiga, no tenemos que temer, porque si Él con nosotros, nadie contra nosotros. Yo estoy tan agradecida por servir a un Dios de misericordia, y nunca voy a cansarme de decir que Dios es misericordioso. Así le moleste a quien le moleste, que yo clame misericordia ante Dios por los demás y por mí o por mi familia. Yo lo voy a hacer todos los días de mi vida, porque nuevas son las misericordias de Dios cada mañana. Eso es lo bueno, que la misericordia que Dios tuvo ayer no es la misma de hoy, ni es la misma de mañana. Es diferente cada día. Por eso es lo bueno de que tengamos a nuestro Señor.
Pero me da tanta tristeza de ver muchas veces que en el corazón del hombre no hay perdón para los demás. El corazón del hombre se cierra. El corazón del hombre no quiere perdonar a aquel que ha fallado. El hombre no da otra oportunidad. Por eso nosotros tenemos que seguir caminando, representando a Dios como Él es. Porque todo ser humano mira a Dios en usted, mira a Dios en mí, porque yo represento a Dios. Yo podía darme cuenta de algo que yo he dicho, que ellos no van porque el hermano hace esto, la hermana hace el otro. Y yo siempre digo, no, pues no vas por los hermanos, vas a la iglesia a buscar a Dios. Pero no me había dado cuenta que nosotros representamos a Dios. El ser humano mira a Dios en nosotros, porque Dios vive en nosotros. Nosotros representamos a Dios. Qué responsabilidad tan grande que tenemos como cristianos, de representar a Dios bien ante los demás. Y aunque digamos, no, tú vas y buscas a Dios, no te fijes en el hombre. ¿Cómo no se va a fijar en el hombre si usted y yo representamos a Dios? El hombre mira a Dios en nosotros. Es lo mismo como dice la palabra, que Jesús dijo que Él estaría con nosotros todos los días hasta el final del mundo. Sí, pero nosotros tenemos que buscarle a Él. Tenemos que tener esa comunicación y Él nunca nos va a dejar. Y me daba cuenta que como hijos de Dios tenemos que tener un corazón conforme al de Él, que amamos, que perdonamos y que hacemos misericordia, porque así es nuestro Dios. Y tenemos que seguir adelante representando a nuestro Dios, porque el hombre no perdona. Cuesta para que el hombre perdone, pero sí tenemos a un Dios que lo deja todo atrás, y tenemos a un Dios en el presente, porque Él es un Dios de presente. Él nos perdona, y aquí todas las cosas viejas pasaron y ahora todas son nuevas. Y Dios echa a lo profundo del mar todos nuestros pecados y errores, pero en su grande misericordia todos los días son nuevos. Amén, hermanos. Esto es lo que Dios había puesto en mi corazón. Yo espero que sea de grande bendición a su vida, y que hoy le acordó el Señor que Él es grande en su misericordia, y que Él le ama, y que Él estará con usted, y que cada vez que usted se le acerque, Él le responderá. El Señor es bueno. Que el Señor le siga bendiciendo grandemente. Amén. Y con esto termino. Póngase de pie. Gloria a Dios. ¿Por qué no cierra sus ojos ahí donde está? Levanta sus manos. Y en este día hacemos memoria y meditamos en la misericordia de Dios. Y cuando hablamos de la misericordia de Dios, hablamos de los momentos que hemos estado caídos, que hemos estado en momentos de perecer, en momentos de sufrimiento, pero Dios se ha acordado de nosotros y nos ha levantado cuando hemos caído. Nos ha levantado, nos ha restaurado cuando hemos tropezado. Nos ha hecho nuevamente, nos ha dado otra nueva oportunidad. Eso quiere decir misericordia. También, como servimos a Dios y la misericordia se revela a través de nosotros, pensemos en que hoy hay mucha gente, hombres y mujeres, familias que están caídos,
que están como aquel hombre en el camino de Jericó a Jerusalén, que están casi muertos, quizás espiritualmente o físicamente, pero que su condición no les da para levantarse, sino que necesitan que alguien los levante. Que sea la mano de Dios a través de tu vida, o que sea la mano de Dios a través de mi vida, para levantar al que ha caído, para levantar al que está tirado, para levantar y restaurar a aquel que no tiene fuerzas y que hoy necesita de la gracia y de la misericordia de Dios. Gracias, Dios, en este día. Gracias por tu misericordia, porque cada vez que estamos sin fuerzas y tu misericordia se mueve, somos levantados, somos fortalecidos, porque cada vez que estamos sin fuerzas, Dios, tú tienes misericordia. Y a través de tu misericordia nos has levantado. A través de tu misericordia, Señor, nos has dado otra nueva oportunidad. Porque la misericordia es la que nos restaura. Es donde se revela el amor de Dios para con nosotros. Gracias, Dios, en esta noche. Porque cada uno de los que estamos aquí, Señor, estamos aquí porque tu misericordia se ha movido en cada uno de nosotros. Porque si no fuera así, Señor, quizás estuviéramos todavía, Dios, tirados o caídos. Pero tú nos has levantado, nos has dado nueva fuerza, Señor. Y te pedimos, Señor, en esta hora también, por aquellos que están caídos, Señor, que están tirados, te pedimos, Señor, que tu misericordia se mueva en sus vidas, Señor, y que sean restaurados y que sean levantados, Señor, y que reciban nueva fuerza, Señor, que reciban una nueva unción de tu Espíritu Santo. Y si hay aquí, Señor, en medio de nosotros, que se siente en una condición, Señor, de esa manera, a través de tu Espíritu, Señor, te pedimos, levántanos, restáuranos, fortalécenos, Señor, danos nuevas fuerzas. Cuando, Señor, sabemos que cuando alguien está en esa condición, no puede ayudarse a sí mismo, necesita que alguien le ayude. Y gracias, Dios, porque tenemos tu ayuda, Señor, cada vez que la necesitamos, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, en este día. Gracias por la revelación de tu palabra. Gracias, Señor, por cada familia, Señor. Y Dios, la vida de cada uno de nosotros representa la misericordia tuya revelada, Señor, en nuestras propias vidas. Gracias, Señor. Y también te pedimos, Dios, en esta tarde, Señor, esta noche, bendice, Señor, la ofrenda. Bendice los diezmos, Señor. Bendice, Señor, al dador alegre. En el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. ¿Por qué no le da un aplauso bien fuerte al Señor por su misericordia? Porque cada uno de nosotros, Señor, en un momento determinado se ha movido en nosotros. Y gracias a su misericordia, usted sigue caminando y está en pie. Estamos despedidos, hermanos. Nos vemos el día domingo a las 11 y a las 12. Que Dios le bendiga y que pase buenas noches. Hasta pronto.